del abordaje de primera línea y todo lo que es atención primaria de salud para poder identificar estos niños. Entonces, hablemos y definamos qué es la hepatopatía crónica. La hepatopatía crónica en sí va a tener diferentes factores, ya que es un estado tanto bioquímico, clínico e histológico que va a repercutir sistémicamente en este individuo. En sí, podemos decir y definirlo bioquímicamente como la elevación de las enzimas hepáticas más de 1.5 veces más de su valor normal esperado. Pero ¿cuál es este valor esperado? En la literatura van a encontrar diferentes puntos de corte. Entonces, el primero que ven acá es el que nos da Estados Unidos, que hizo un estudio con una cantidad enorme de niños, tratando de identificar cuál era el valor de corte normal para ellos. Se definió que el valor de corte para niñas es de 22 unidades sobre litro y el valor normal para niños es de 26 unidades sobre litro. Ahora, en Europa, la Academia Española de tanto de Gastroenterología y la Academia Americana Española de Pediatría nos da unos cortes que, si se fijan, no son tan diferentes. ¿Por qué? Porque me dice si la elevación es arriba de 1.5 veces y mi valor normal, que me dicen los americanos, es de 22 y 26, me lo corta prácticamente para mayores de 18 meses, por ejemplo, que me dice más de 40 y más de 35. Si nosotros le subamos el 0.5 a este 22 y el 36, nos da 35 y 40, que es prácticamente lo mismo. Y nos da un rango un poco diferente en menores de 18 meses, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la clínica de estos pacientes con hepatopatía crónica, no va a ser igual en todos. ¿Por qué? Porque van a haber niños que simplemente, como hallazgo incidental, en un control rutinario, vamos a encontrar hipertransamiasemia, por ejemplo. O vamos a encontrar aquellos niños que no crecen, con astenia, con adinamia, algo completamente insidioso, que también pueden estar cursando con una hepatopatía. O podemos tener aquellos también que cursan ya con una cirrosis descompensada, con datos clínicos evidentes de hipertensión portal, hepatoesplenomegalia, dedos de tambor, la hipoplasia tenar, hipotenar, etc. E histológicamente nos vamos a ver afrontados hacia diversas formas en cómo se puede ver esta. En general, van a haber datos de inflamación crónica y frecuentemente acompañado de fibrosis. En sí, esto es para hepatopatía crónica, ya que no todas las enfermedades hepáticas crónicas van a tener una biopsia per se específica para determinar la causa. En sí, la biopsia hepática nos va a poder decir el estado de la actividad y la estadificación necroinflamatoria que tiene ese hígado y poder definir entonces si ya es candidato a un trasplante por cómo está, no tanto por la etiología, sino que por cómo está ese hígado y cómo va a ser la evolución o cómo podría llegar a ser la evolución de él. En cuanto a la epidemiología, se dice que es la 15ª causa de muerte en menores de 1 año, la 12ª causa de muerte entre 1 y los 4 años y la 16ª entre los 5 y 14 años de edad. En general, se dice que un niño, se estima que hasta el 7.6% de los niños pueden llegar a cursar con una hepatopatía crónica. Las causas, pues, son diversas, obviamente. Tenemos ahí en este cuadrito que me gusta identificar que es debido a la alta pandemia, que es ahora la obesidad, porque sí me gusta remarcar esta parte aquí y quiero hacer conciencia en esto, porque normalmente, si se fijan, dice que hasta el 38% puede ser secundario en hígado graso. Y cuando pensamos en hígado graso, creemos que es la grasa la causante. Y no, lo que me está causando este hígado graso son las altas dietas en contenidos de carbohidratos simples y azúcares, que normalmente el azúcar simple debería ser solamente el 10% de la dieta en general, pero ahora vemos los jugos, las galletas, que son las meriendas escolares por excelencia, que exceden por mucho, hasta doble o triple, la cantidad de azúcar recomendada por edad. Entonces, todo este azúcar que obviamente no gastan porque ahora son más sedentarios, ya no juegan tanto, son más en tabletas, en celulares y en televisor, se va a convertir a grasa. Entonces, esa es la causa per se y hemos visto que también en los adultos es una causa muy importante de hepatopatía crónica. Asimismo, tenemos la hepatitis autoinmune, los niños con la atresia de vías biliares y los posoperados de la portoenterostomía de Kasai. Idiopática llega todavía a un rango todavía elevado, que es hasta el 8%, y tóxicos y drogas y hepatitis C, que todavía están dentro de las primeras 5 causas. Ahora sí. Okay. ¿Cómo va a ser el abordaje entonces de estos pacientes? En general, yo tengo que tener un abordaje tanto clínico, el examen físico que voy a hacer, asimismo los estudios bioquímicos y de gabinete y la biopsia hepática. Esto está fallando.
En cuanto a la historia clínica y el examen físico, es importante indagar desde el momento en que nosotros tenemos un paciente que viene con, ya sea con hipertransaminasemia, con hepatomegalia o con ictericia, o con datos de fibrosis, indagar desde el nacimiento. ¿Este niño tuvo una ictericia al nacimiento, sí o no? ¿Fue prematuro, sí o no? ¿Tuvo, por ejemplo, cateterismo de la vena umbilical, sí o no? ¿Hay antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes? ¿Hay antecedentes de alguna enfermedad de base? Ver el fenotipo de la mamá, por ejemplo, o de los hermanitos, porque, por ejemplo, si se fijan aquí, ver la apariencia, si es dismórfico o no, por ejemplo, la cara de triángulo o de pájaro, que nos puede indicar un síndrome de Alagil, facies toscas como un Hunter, o verle los ojos grandotes con aquellas pestañotas y ojos grandes como cara de muñeca, que podría orientarnos una glucogenosis, más que todo si tienen un hígado enorme y están cursando con hipoglicemia. Ver si también tienen unas características como la del síndrome de Down, que tienen mayor tasa de poder presentar hipotiroidismo, o también tener secundario al hipotiroidismo, llegar a tener hepatopatía crónica. El examen visual en pacientes con hepatopatía crónica siempre es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades que pueden cursar con enfermedades en el ojo. Entonces siempre es importante tener la valoración por oftalmología y descartar torcho, obviamente. También hay ciertas enfermedades como por ejemplo la galactosemia, que tiene la catarata en gota de aceite, o la enfermedad de Wilson, que lastimosamente en Honduras no hay ningún reporte, pero creo que es por la carencia que tenemos de método diagnóstico, ya que aquí no hay ceruloplasmina, no hay cobre en orina, etcétera. Entonces nos quedamos bastante cortos. De por sí estas son enfermedades raras y nos vemos con una paredón enorme porque no tenemos los métodos diagnósticos adecuados para seguir abordando estos pacientes. También el examen cardiovascular, como por ejemplo si tiene alguna atresia pues, de la rama pulmonar y la cara como de triángulo, pensar en síndrome de Alagil o alguna otra cardiopatía que puede estarme dando una hipertensión portal posthepática. Ver el examen abdominal, ver si hay presencia de ascitis, circulación colateral, hepatoesplenomegalia, porque dependiendo de esto vamos a ver también el grado de descompensación hepática que hay, ya que si tenemos un hígado grande y el vaso también está grande, podríamos buscar algo ocupativo, podríamos buscar algo neoplásico, pero al mismo tiempo podríamos decir esta enfermedad ya está avanzada porque ya hay hipertensión portal. También ver si existen telangiectasias, eritemia, atrofa de Potenar o tenar, asociaciones de algunas como enfermedades como ser la hipoglicemia y el hígado bastante grande, que podría ser una glucogenosis, una coagulopatía con falla hepática e hipoglicemia también, ver aquellos errores del metabolismo como galactosemia, tirosinemia, intolerancia a la fructosa. Es más, estas tres son de las que cursan con una falla hepática, pero más que todo aguda en el periodo neonatal, en los primeros días de vida, perdón. Ver también si existen citopenias, retraso psicomotor, para poderlos englobar en diferentes síndromes. En general, en el examen físico es muy importante esta parte hepática y poderlo hacer de la mejor manera, tratar de hacer bien la percusión, la firmeza, la nodularidad, porque esto nos puede indicar si estamos ante algo mucho más agudo o algo mucho más crónico, ya que entre más firme, por ejemplo, esté el hígado, con aumento de que esté más firme, pero sin necesidad de nódulos, podría ser un proceso infiltrativo, y entre más blando podría ser un proceso inflamatorio, a pesar de la hepatomegalia. Y esta parte me gusta muchísimo porque decía uno de mis maestros, el hígado no va a la escuela. ¿Qué significa esto? En niños menores nosotros todavía podemos palpar un poco de borde hepático, entonces hasta por los neonatos podríamos palpar hasta 3 centímetros por debajo del borde costal, y en niños menores de 2 años hasta 2 centímetros. Después de los 2 años no tendríamos por qué palpar el hígado. Sin embargo, la palpación del hígado debe estar siempre acompañada de la percusión. ¿Por qué? Porque a veces podríamos tener un diafragma un poco más bajo, que perfectamente podría hacer que el hígado sí se pueda palpar. Entonces aparte de obviamente los métodos diagnósticos que tenemos del ultrasonido, es importante realizar una percusión adecuada, que la percusión se hace en línea media clavicular, por debajo justamente de la clavícula, y empezamos la percusión hasta encontrar el tono mate y vamos a ver qué tan grande está. Por ejemplo, un niño de 4 años, yo le encuentro 6 centímetros, aunque esté por debajo, yo lo corroboro con ultrasonido, pero está normal para la edad. ¿Por qué? Porque hay una tablita que se las pongo aquí justamente de cuánto debería de medir entonces ese hígado según la talla de cada paciente, y no simplemente el hecho de le tocó el borde y ni siquiera tuve la decencia de hacer la percusión, porque es la percusión la que de verdad me va a decir qué tan grande está ese hígado, y obviamente corroborarlo por el ultrasonido. En cuanto a los estudios de laboratorio y de imagen, pues vamos a ver que obviamente vamos a mandar las transaminasas. Y es importante el hecho de definir que las pruebas de funcionamiento hepático no solamente son TGO y TGP, pero eso solamente me marca inflamación.
Nosotros tenemos que saber que las pruebas de funcionamiento hepático se dividen en 3 y esto va de acorde al funcionamiento que tiene el hígado, que es de síntesis, que es de excreción, y ver también si existe o no inflamación. Es así como tenemos entonces aquellas que nos van a marcar lesión hepatocelular, que son netamente de inflamación, como ser TGO, TGP y LDH, que es algo inespecífica porque cualquier proceso inflamatorio lo puede elevar, pero me sirve también. Ver los procesos si existe colestasis asociada a esta inflamación, que son la GGT, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Y existen otras que pues lastimosamente no tenemos aquí, que es la N5-nucleotidasa. Y la síntesis, que es ver los tiempos de coagulación, ver la albúmina, ver glucosa y también, al igual que los lípidos. De acuerdo al tipo de elevación que tengan de TGP principalmente, porque es la más específica del citosol hepático, es que yo voy a decir que si estoy ante algo agudo, a algo hepático o a algo no. Por ejemplo, elevaciones limítrofes, menos de 2 veces del límite superior normal, podríamos estar ante alguna situación hepática o no. ¿Como cuáles? Las distrofias musculares perfectamente me elevan también CPK y va a haber una alteración de esta, va a haber elevación de ambas, pero normalmente voy a tener más elevada la AST que la ALT y me puede indicar entonces que es el músculo el que me está elevando estas enzimas y no precisamente el hígado. Elevaciones leves entre 2 a 5 veces límite superior normal, enfermedad por hígado graso, una hepatopatía viral crónica o un hipotiroidismo o también las mismas miopatías. En cambio, ya aquellas elevaciones mucho más grandes, podríamos hablar de una hepatitis aguda, de algún trastorno vascular, medicamentos, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, al mismo tiempo alguna rhabdomiólisis severa o alguna enfermedad isquémica. Es así entonces como nosotros podemos tener diferentes causas de hepatopatía crónica, dentro de las cuales siempre como parte del abordaje, y más adelante les voy a enseñar como un algoritmo muy bonito que dice cómo vamos a abordar estos pacientes que me llegan con hipertransaminasemia de entrada. Entonces, descartar siempre las causas infecciosas, que son los virus hepatótropos, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, también VIH, tóxicos, preguntar siempre si toma algún analgésico permanentemente, preguntar si está con algún tratamiento, los antineoplásicos, asimismo la satioprina, por ejemplo, sabemos que es tratamiento para hepatitis autoinmune, sin embargo también es hepatotóxica, entonces ahí es como ver qué tanto lo está usando, la dosis que tiene, dependiendo de la patología que tiene, algunos anticonvulsivantes, determinar si podría ser algo metabólico, como la enfermedad de hígado graso no alcohólico, déficit de alfa-1 antitripsina, que no tenemos en el país, enfermedad de Wilson, que no tenemos ceruloplasmina, ni cobre urinario, ni nada de eso, glucogenosis, que esto nos iríamos más que todo por clínica, y la parte genética, y la tirosinemia, que también podríamos hacer un cribado, pero no tenemos succinilacetona tampoco. Las enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante, que cada una de estas pues tiene ciertos grados de criterios y damos un puntaje, de acuerdo al puntaje que alcanza, se podría hacer sospecha, alguna probable o alguna definida y dar tratamiento a esta. Causas vasculares, como ya sea la enfermedad de Budd-Chiari o síndrome de Budd-Chiari, dependiendo si hay toma de las hepáticas o también ya de las ramas cardíacas, y algunos otros como ser el PFIC, que es la cirrosis idiopática, colangitis idiopática familiar, o el síndrome de Alagille, que también les comentaba que es genético y es autosómico dominante. Ok, ¿cuáles son los exámenes diagnósticos que debemos de hacer de acuerdo a lo que nosotros sospechamos? No les voy a leer esta tabla porque pues es bastante larga, pero aquí me dice perfectamente si yo sospecho algo causado por un virus, por ejemplo, voy a hacer las serologías pertinentes y los PCRs para esto. Si sospecho déficit de alfa-1 antitripsina, antitripsina sérica que no hay en el país y estudio genético. Glucogenosis, ácido láctico, glucosa sérica y ácido úrico, también podríamos mandar el perfil genético. Galactosemia, azúcares reductores, actividad enzimática, tirosinemia, ácidos orgánicos y succinilacetona, que de esto, gracias a Dios, sí tenemos en nuestro tamiz metabólico neonatal. Sin embargo, solamente está a nivel privado y a nivel del Seguro Social. Todavía no está implementado como una política de salud pública, algo que sí deberían de tener todos los recién nacidos que nacen en las siguientes 72 horas, poderlo realizar. Y no solamente eso, sino que hay algunas patologías que son metabólicas que pudiesen verse en el tamiz posteriormente a algunos años. Entonces, en todo paciente que está siendo estudiado por una hepatopatía crónica, no es el hecho de como ya no es recién nacido, no le hago tamiz. Puedo hacerle tamiz perfectamente porque me puede ayudar como una herramienta para definir si existe o no una enfermedad asociada a la hepatopatía con la cual está cursando.
También la enfermedad autoinmune gestacional, que antes era llamada la hemocromatosis, deficiencia de una enzima que es más que todo de depósito de lípidos, fibrosis quística, enfermedad de Wilson, el PFIC y alteración de los ácidos biliares. ¿Qué técnicas de imagen tengo a la mano? La más fácil, factible, sencilla, pero es operador dependiente, pero sí tiene una sensibilidad por arriba del 80% y una especificidad por arriba del 90%, el ultrasonido. Pero sepamos pedir ese ultrasonido, porque si estamos sospechando una hepatopatía crónica, necesitamos saber cómo está el flujo. ¿Por qué? Porque una hepatopatía crónica me va a cursar en ya fibrosis y que va a estar progresando a cirrosis. Por ende, el flujo que viene desde el vaso, que normalmente es hepatópeto, va a empezar a hacerse hepatofugo, porque como el hígado va a estar empezando a tornarse fibroso y duro, va a buscar para dónde agarrar ese flujo. Por ende, siempre tratemos de hacer un ultrasonido con Doppler para que nos midan el flujo, ver si existe ya algún tipo de recanalización, de shunts arteriovenosos, o ver si existen inclusive la permeabilidad nuevamente de la vena umbilical, que esto nos habla de datos de algo crónico y nos quita por completo que pudiese ser una causa aguda. También la tomografía no aporta mayor información que el ultrasonido, pero si sospechamos algo que sea, por ejemplo, ocupativo o algo maligno, ya sea algún tumor primario o secundario, sí nos sirve la tomografía. La elastografía es una técnica invasiva para ver cómo está la elasticidad del tejido, sin embargo, para pediatría su utilidad todavía es muy limitada, ya que cuenta con ciertos valores determinados para algunas enfermedades. Y es importante que en pediatría no tenemos todavía el uso de esta, porque la etiología de nuestras enfermedades hepáticas en niños es completamente diferente. Es más, nosotros hablamos de hepatopatía crónica en niños con aquella elevación de las transaminasas, como les decía, más de 3 meses. En cambio, en adultos hablamos de más de 6 meses. El excepto para esto es hepatitis B y C, pero para todo lo demás es una carrera contra el tiempo la que nosotros tenemos en el diagnóstico de estos pacientes, porque esto puede hacer la gran diferencia del tratamiento que le vayamos a ofrecer. Entonces, este justamente es el algoritmo de cómo nosotros vamos a abordar una hepatopatía crónica. Tenemos las 3 entidades que podemos tener al paciente, ya sea solamente que no llegue con una hipertransaminasemia sintomática, que fue por su control regular al pediatra, le hizo un hemograma, pruebas de función hepático y función renal, y apareció que tenía elevación de las pruebas de funcionamiento hepático. Normalmente no piden las pruebas completas, solo piden las de inflamación. Entonces ya nos toca a nosotros ver y completar esas pruebas de funcionamiento hepático para ver si está bien, si hay alteración en la excreción y si hay alteración también en la síntesis. Entonces las tenemos y está completamente asintomático, repetimos en un mes. Si están normales, lo observamos y volvemos a repetir para ver si no existe una nueva elevación. Ahora, si están elevadas después de esto, ya nos toca hacer toda la primera línea. La primera línea es la biometría hepática, sus tiempos de coagulación, ver la parte viral, descartar toxinas o medicamentos, su ultrasonido de hígado y vías biliares, principalmente si son pacientes, por ejemplo, los neonatos, porque tenemos los primeros 60 días son cruciales, por si no es una atresia de vía biliar, obviamente. Y vamos a determinar también, como vamos a pedir sus tiempos de las pruebas de funcionamiento hepático completas, que incluyan excreción, síntesis e inflamación, vamos a determinar si existe un patrón colestásico, que va a ser con una GGT elevada, o un patrón normal, que va a ser con una GGT pues normal. Si esto es una GGT normal, vamos a ver su ultrasonido, ver si existe alteración en la ecogenicidad de y vamos a ver si se trata de un NASH o no, y si no se trata de esto, pues nos lo mandan, ¿verdad?, a gastro, porque ya toca hacerle muchísimos más estudios. Si hay un patrón colestásico, hay que descartar de entrada alguna alteración de enfermedad biliar, ya sea ver si existe una colangitis esclerosante, si son pacientes menores, ver si es atresia de vía biliar, una colangioresonancia, tomar ácidos biliares, que aquí tampoco hay, y determinar, de acuerdo de esto, pues también nos lo mandan, ¿verdad? Si es aquel paciente que de la nada en la inspección física, obviamente tocaron hepatomegalia, entonces tomar sus PFH completas, ver si existe también un patrón colestásico o no a expensas de bilirrubinas, si es por bilirrubina directa, que sería colestasis, ver si es algo más inflamatorio o colestásico, y de acuerdo de esto irnos para ver si es algún tipo de algún problema de excreción, o si es algún tipo de que está afectando netamente el patrón inflamatorio hepatocelular. Si es normal, lo mismito, el ultrasonido, ver si hay o no esplenomegalia, si, dependiendo de la hepatomegalia, ver si está asociado o no a una esplenomegalia. Si sí es asociado a una esplenomegalia, ver si existen datos de algo de depósito o algo infeccioso, o si ya estamos ante una hipertensión portal secundaria. Si no, ver si existe algún tumor o no. Y aquellos que debutan con cirrosis, es prácticamente todo lo mismo, pero hacer el cribado de varices esofágicas, porque si ya estamos ante una cirrosis, va a haber hipertensión portal secundaria, y con esto va a haber formación de varices esofagogástricas, entonces ya necesita endoscopía para prevenir, hacer una prevención ya sea primaria o secundaria.
Entonces, la cirrosis hepática básicamente ya es el estadio último de la hepatopatía crónica. Es el proceso donde ya la fibrosis ha modificado por completo la arquitectura de ese pobre hígado y provoca la compresión de los vasos hepáticos, creando entonces ya el desequilibrio entre las funciones de síntesis, excreción y de gluconeogénesis, etc. Ya es el estado terminal de la hepatopatía y en este caso nosotros vamos a tratar de clasificar la cirrosis según el patrón histológico, según la etiología que tiene, que básicamente es la misma que hemos estado viendo para hepatopatía crónica, y según la presentación clínica que tienen. No sé cuántos han conocido, algunos que ya tienen cirrosis, llevan años con ella y puede ser una cirrosis compensada. Una cirrosis descompensada es cuando ya los mecanismos por los cuales se produjo la cirrosis y que el cuerpo trata de mantener una eubiosis, por decir así, hay pérdida de la capacidad de síntesis, ya hay ascitis, ya puede haber sangrado de tubo digestivo y ya hay mayores complicaciones y pues necesitan una cantidad de fármacos increíbles, independientemente de la etiología que causó esta cirrosis. Y en cuanto a la histología, pues la utilidad dice que es limitada. ¿Por qué? Porque no me va a identificar en todos los casos la causa que me llevó a esta cirrosis. Si bien es cierto, algunas enfermedades sí tienen algunos patrones histológicos muy característicos, no todas las enfermedades los tienen. Entonces es importante para estadificar el estado de enfermedad que tiene y la actividad que hay. Hay dos escalas, que normalmente es la de Metavir o la de Ishak, que la de Metavir inicialmente se usó para hepatitis B, sin embargo, se vio que era tan buena y tan sencilla que ahora la usamos en pediatría para estadificar cualquier tipo de lesión hepática y así saber más o menos cómo está la fibrosis. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de esta cirrosis? Cualquier insulto que me llegue al hígado, ya sea autoinmune, ya sea viral, ya sea metabólico, etcétera, va a provocar que haya fibrosis. Esta fibrosis va a provocar que haya necrosis, porque como ya no llega la sangre a los hepatocitos, crea necrosis. Esta necrosis de los hepatocitos, como el hígado es tan noble y tan sabio, empieza a crear nuevos hepatocitos, que son los nódulos de regeneración. Los nódulos de regeneración son básicamente hepatocitos nuevos, pero que no tienen la tríada portal. Entonces sí se están creando células hepáticas, pero son completamente afuncionales lastimosamente. Entonces crea así estos nódulos que al final la fibrosis y la creación de nódulos es lo que en conjunto me hacen la cirrosis, llevando así posteriormente a un excesivo depósito de matriz extracelular en el hígado, provocando así estos daños con un tejido cicatrizal hepático. ¿Cómo pasa esto? Porque normalmente el espacio de Dice, que es como la matriz extracelular que nosotros tenemos en nuestro hígado, solamente es menos del 3%. En general, lo que necesitamos ahí es que esté la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco, nada más, que haga la tríada portal y empiece el funcionamiento del sinusoide hepático. Y el espacio de Dice, casi nada, solamente ahí están algunas células como macrófagos, que son las células de Kupffer, y algunos miofibroblastos inactivos por completo, que sintetizan colágeno tipo 4A6. Pero ¿qué pasa? Cuando hay algunos de los insultos antes mencionados, hay activación del factor de necrosis, el factor de crecimiento transformador beta, y este factor de crecimiento va a hacer que la célula estrellada, que normalmente está en ese espacio de Dice, se active. Al activarse, se convierte en miofibroblasto y empieza a activar y a proliferar la fibrosis en este. Es así entonces como existe de la conversión de un colágeno tipo 4A6 que normalmente había, empieza a expandirse este espacio o matriz extracelular y se convierte a colágeno tipo 1 o 3, que al mismo tiempo, dado por todos estos factores, como el factor de transformador de crecimiento beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento de variante de plaquetas y la interleucina 2, van a provocar una capilarización de los sinusoides. ¿Qué significa esto? Que el endotelio, que normalmente promueve que haya paso de oxígeno, paso de todo el metabolismo per se del hígado, se endure, por decir así, y que deje de pasar todos estos nutrientes. Ya no le pasan al hepatocito y me los mata, obviamente. Entonces, ¿qué hace el hígado creyendo que puede saltarse la fibrosis? Crea puentes portocentrales, de la tríada portal hacia la vena central, pero estos puentes están rígidos, no contienen toda la función que normalmente el hígado hace, entonces hay daño isquémico del hepatocito porque se salta el hecho de que llegue la sangre al hepatocito, hay un crecimiento compensatorio, que es lo que les decía, que forma los nódulos de regeneración, que son los nuevos hepatocitos no funcionales, impiden todavía más el flujo, porque obviamente hace mayor expansión de estos nódulos y aplasta, por decir más, todo el espacio sinusoidal,
y esto es un círculo vicioso que al mismo tiempo me vuelve normal a expandir más la matriz extracelular y nuevamente la conversión de colágeno tipo 3. Y es así como el hígado se me va dañando por completo. Este básicamente es lo mismo que les estoy diciendo. Imaginémonos que esto de aquí es la parte donde va el flujo sanguíneo, este es el endotelio, este es el hígado normal y este es un hígado ya dañado. Normalmente del flujo sanguíneo va a pasar a través del endotelio, del espacio de Dice y va a llegar a los hepatocitos sin problema y va a ser un funcionamiento normal. Sin embargo, una vez que empieza la agresión, empieza a aumentarse la matriz extracelular, los miofibroblastos se activan, depositan fibrina, hacen que este endotelio que antes sí tenía capilarizaciones, que sí permitía un flujo adecuado, ya no permite el flujo adecuado, entonces esto se recapilarización, que se endura. Entonces, ¿qué hace? Este flujo trata de irse por otro lado y evade por completo los hepatocitos que sí son funcionales y que sí tienen la triada portal y por ende el funcionamiento del hígado deja de ser como solía ser. Es así como entonces hay tanto aumento en la resistencia hepática. ¿Por qué? Porque está duro ese hígado, ya no tiene el flujo que normalmente le pasaba, sino que se va para otro lado. Por eso les decía que es un flujo que ahora es hepatofugo. Y hay factores anatómicos que me van a causar anomalías funcionales, la disfunción del endotelio, y aquí es donde me disminuyen aquellos factores que son vasodilatadores como el óxido nítrico y me aumentan los proconstrictores como el tromboxano A2, la norepinefrina, angiotensina. Hay mayor respuesta a estos vasoconstrictores, mayor aumento del tono vascular hepático que me puede llevar a una insuficiencia hepática y al mismo tiempo aumento de la hipertensión portal. ¿Qué pasa en el vaso? En el vaso es lo contrario a lo que pasa en el hígado. Aquí más bien hay una vasodilatación esplácnica, más bien hay aumento de los vasodilatadores como el óxido nítrico, hay disminución de la respuesta de los vasoconstrictores, hay mayor angiogénesis y es por eso que el vaso se torna grande. ¿Por qué? Porque es un estado hiperdinámico y como no va el flujo hacia el hígado, busca para dónde agarrar. ¿Y para dónde agarra? Para el vaso. Pero el vaso no es suficiente y es cuando entonces empieza a formar también mayor angiogénesis y me crea también la formación de varices y colaterales a nivel también de intestino medio. Puede darme sangrado por varices esofágicas porque hay un estado de hiperdinámico en sí y me va a provocar que haya mayor flujo en estos vasos que son de nueva aparición. Hay derivaciones portosistémicas. ¿Qué significa esto? Normalmente la porta pasa al hígado y en el hígado detoxifica todo el amonio que es producido por nuestra dieta rica en proteínas normal, saludable. Sin embargo, como hay estos chunks que está provocando, ya no van al hígado, sino que se quedan en la circulación sistémica y esta puede llegar al cerebro, obviamente el amonio, y es lo que me causa mayor encefalopatía. También esta circulación hiperdinámica me va a causar un estado de dilatación periférica, provocando así activación del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que a estos pacientes se les da espironolactona justamente, y mayor retención de sodio que me va a llevar entonces a la ascitis y a un síndrome hepatorrenal. Al mismo tiempo, toda esta descompensación también se puede provocar una alteración hepatopulmonar. Es así entonces como tenemos que nosotros diferenciar las causas para que no lleguemos al estado tan crítico que ya es la cirrosis. Pero nosotros tenemos que ir de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo que yo le diga, yo en un adolescente, por ejemplo, no voy a sospechar una atresia de vía biliar, obviamente, pero en un adolescente sí puedo sospechar una hepatitis autoinmune. Entonces, en recién nacidos y en lactantes yo voy a sospechar principalmente atresia de vías biliares, que la doctora Delia justo nos va a hablar de esto más adelantito, la colestasis intrahepática familiar, como el Alagil o el PFIC, enfermedades metabólicas, que lastimosamente en el país nos quedamos muy cortas con esta porque no tenemos los métodos diagnósticos para poderlos hacer. Y en pacientes adolescentes podemos... Y en adolescentes tenemos que sospechar entonces las autoinmunes, algunas metabólicas como la enfermedad de Wilson, siempre descartar los virales y otras enfermedades como ser hígado graso no alcohólico. Ojo, que esta es una enfermedad de exclusión. No significa que porque me venga el adolescente gordito, no, esto es un NASH. No. Está en nosotros primero descartar las virales, las autoinmunes, las metabólicas, hacer un ultrasonido, ver su perfil metabólico completo, ver si hay resistencia a la insulina, no, ok. Y si engloba, ya sí, que es ocasionado solamente por hígado graso no alcohólico. Pero antes de yo definir que es hígado graso no alcohólico, yo tengo que haber descartado todas las causas previas, ¿va? ¿Cómo es el abordaje per se? Entonces, aparte de todo lo que ya les mostré, obviamente realizar la biopsia hepática. Sin embargo, como les mencionaba, algunas de las enfermedades no me van a tirar una histología específica.
Aquí están aquellas enfermedades que sí, la biopsia hepática me va a servir de diagnóstico de certeza, como ser la de déficit de alfa-1 antitripsina, el Gaucher, Niemann-Pick, Pompe, la glucogenosis tipo 4, Wolman, cistinosis y gangliosidosis, y algunas enfermedades que lastimosamente no son diagnósticas o solamente son sugestivas. Por ejemplo, las alteraciones de ciclo de urea, las acidemias orgánicas, alteraciones de aminoácidos. Aunque yo le haga biopsia, solo voy a ver cirrosis, fibrosis, puentes portoportales, portocentrales, etcétera, pero solo me van a estadificar cómo está esa cirrosis, cómo va la fibrosis, pero no me va a decir qué es lo que está pasando aquí. Importante también, esto solamente se los muestro como una tablita, que son las enfermedades que sí es diagnóstica la biopsia hepática y cuáles son las características que voy a encontrar. Ojo, que si el estadio de la hepatopatía está muy avanzado, obviamente la cirrosis va a haberse comido todos estos hallazgos perfectamente y solo puedo encontrar datos de cirrosis. Este es el score de Metavir, que es el más empleado, es el más sencillo porque básicamente la F1, que es la fibrosis 1, solamente fibrosis periportal, que esta es la triada de la arteria, vena y conducto. La periportal ya es que se extiende y ya va para la central, la F3 es ya que crea puentes entre ellos, y la F4 es que crea puentes entre la triada portal y también entre la vena central. Entonces es en base a esto, junto con la ayuda del patólogo, que nos va a poder decir el estado de la enfermedad de cada paciente. El de Aisha, que es muy similar, solo que los combina, por decir así. Y los métodos diagnósticos, hay muchos, pero en pediatría, lastimosamente, solo podríamos usar ultrasonido, que es el más específico, la tomografía, dependiendo si estamos hablando de algo infiltrativo. La elastografía por resonancia no la empleamos porque no hay ningún consenso de que hayan valores de referencia para niños. Igual los otros índices que se usan en adultos, que ahora son de mucha utilidad para el hígado graso no alcohólico o para aquellos pacientes con cirrosis ocasionada justamente por hígado graso no alcohólico, alcohólico, en el caso de ellos. Entonces ellos sí emplean mucho el índice de ALT plaquetas, el de ARFI por elastografía, el FibroScan, el AST-ALT, FibroTest, pero para pediatría todavía es importante que conozcamos que existen, pero aún todavía en este momento no hay ningún valor estadificado para ellos. ¿Okay? Las complicaciones que podemos tener en estos pacientes, de acuerdo a la fisiopatología que les mostré: ascitis, peritonitis bacteriana, hemorragia visceral, encefalopatía hepática, síndrome hepatopulmonar y hepatorrenal, hepatocarcinoma, trombosis de la vena porta y miocardiopatia cirrótica. Entonces, es importante poder definir y determinar la causa de que tienen estos pacientes por hepatopatía para poder nosotros prevenir todo este montón de complicaciones. En cuanto a la parte nutricional, estos son pacientes que sí sufren muchísimo de desnutrición y al mismo tiempo sus aportes energéticos aumentan muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen desequilibrios metabólicos, incremento del estado catabólico, pérdida de energía por mala absorción, porque obviamente si están colestásicos, todas las liposolubles no se van a estar absorbiendo bien en el hilio terminal. Falta de ingesta calórica porque tienen astenia, adinamia. Entonces estos requerimientos pueden irse incrementando hasta casi un 30 o un 50% más de sus aportes basales. Es importante no solamente esto, sino que hasta dependiendo si ya están en desnutrición leve, moderada o severa, un 30 o un 50% por cada grado de desnutrición. O sea que los aportes de estos pacientes pueden llegar a requerir hasta más del 200% de sus aportes basales. Importante también, antes se creía que había que disminuir la ingesta proteica en estos pacientes, ya se sabe que no, porque hay demasiada sarcopenia y entre más sarcopenia tiene el paciente, mayor mal pronóstico va a tener. Entonces es importante mantenerlos con aportes de proteínas adecuadas, que va a ser entre 2 a 4 gramos de proteína total, solo que estas que sean de proteínas que no sean aromáticas, porque estas sí tienen mayor producción de amonio. Los hidratos de carbono siempre van a ser hasta el 60%, grasas un 30%, y es importante usar triglicéridos de cadena media en estos pacientes, que aquí en el país nos cuesta encontrarlos, pero sí hay para vía enteral. ¿Por qué? Porque estos no necesitan de los ácidos biliares para absorberse, sino que se absorben directo en el estómago, son los únicos, los triglicéridos de cadena media, entonces les vamos a ayudar con el aporte energético de estos. Como conclusión, hay diversas causas, como vieron, de hepatopatía crónica que pueden progresar a cirrosis hepática. Toda hepatopatía crónica puede llegar a cirrosis hepática si no se compensa adecuadamente o no se llega al diagnóstico certero. Es importante identificar siempre los grupos de edad para poder no andar perdidos con buscar y discernir la etiología de esta. Debe conocerse el abordaje a realizar en estos pacientes para establecer un diagnóstico oportuno, que la biopsia siempre va a ser el gold estándar para hepatopatía crónica, pero para estadificar la severidad, no tanto para conocer la etiología lastimosamente.
Y en el país aún carecemos de métodos diagnósticos para determinar la etiología de hepatopatía, así que todavía tenemos muchos pacientes pediátricos de los cuales tenemos una hepatopatía crónica compensada, una cirrosis compensada, que carecemos aún de diagnóstico. Muchísimas gracias.